Conferencia del doctor Ricardo Castañón Gómez, presidente del Grupo Internacional para la Paz, sobre milagros eucarísticos. Lunes 8 de septiembre a las 16 en Salón Metropolitano. Milagros eucarísticos desde el siglo VIII hasta nuestros días. Testimonio de fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Una conferencia inolvidable para todo católico y una invitación a la fe para el no creyente. Organiza Padres Marianos de la Inmaculada Concepción con entrada libre y gratuita. 8 de septiembre a las 16, Salón Metropolitano, Rosario. Seguimos conectados con Denis en 103.9. Como lo vinimos anunciando en estos días, nos visita en nuestros estudios el doctor Ricardo Castañón Gómez, quien nació el 25 de agosto de 1948 en Bolivia. Él es doctor en psicología clínica, se especializa en medicina psicosomática, neuropsicofisiología cognitiva, realizó sus estudios en Italia y Alemania, y como un anticipo, por supuesto que no todo, pero sí importante a la conferencia magistral que va a brindar esta tarde en el Salón Metropolitano, aquí en Rosario, es que tenemos el gusto de recibirlo, conversar con él y, por supuesto, agradecerle, doctor, haber accedido al pedido de esta entrevista. Buen día y bienvenido. Un saludo cordial a usted, a su audiencia, a su programa. Estoy contento de estar en Argentina y en Rosario, que tiene además un nombre tan bonito. La ciudad tiene el nombre de la Virgen, ¿eh? Así es. ¿Y la primera vez que visita Rosario? Sí, Rosario es la primera vez. ¿Qué impresión tiene, por lo menos, de lo que ha visto hasta ahora? Estoy unas 24 horas, pero he tenido reuniones con personas agradables y pienso que todavía voy a descubrir más de lo bueno. Así es. Bueno, todas las personas, ha habido un movimiento interesante, ¿no?, de difusión para escucharlo esta tarde, pero bueno, yo me voy a permitir hacerle algunas preguntas que van a tener que ver, estimo, con parte de lo que va a ser el desarrollo de su conferencia, ¿no? Recién me decía que hace 300 conferencias al año, doctor. Sí. Me he dedicado desde hace 22 años a intentar establecer un diálogo entre la ciencia y la fe, porque lamentablemente se considera que sea una contradicción. Yo soy especialista en cerebro y conducta humana y desde que conozco más la vida espiritual me doy cuenta que el fracaso del hombre moderno consiste en ignorar la naturaleza espiritual. Justo por los viajes que realizo por el mundo, constato en ciertos lugares, por ejemplo, las altas tasas de violencia, asesinato. Me ocurre, por ejemplo, en algunos países tomar el taxi para ir al aeropuerto y en el camino encontrar cadáveres que han matado esa noche. Entonces, creo que el mundo no está muy bien, y no es que yo quiera dar una información o una perspectiva negativa, pero me baso mucho en estadísticas, en investigaciones que se hacen. Latinoamérica se ha vuelto una zona insegura y se ha vuelto una zona violenta, pero en los ambientes en los que trabajo y veo que la gente rescata la naturaleza espiritual, tengo gente que se me aproxima y dice: después que yo la escuché hace un año decidí cambiar porque yo era un hombre muy malo, era sicario. Entonces dicto conferencias porque creo que esto crea una expectativa en la gente
Y si hay 300 conferencias en un año que te pide la gente para hablar de cerebro, persona y vida interior, y no solo católicos, hablo en Egipto a los musulmanes, hablo en Corea a los budistas, hablo en las universidades de Europa a no creyentes, es porque hay una inquietud. Y ese es el grito del espíritu. Ahora, a mí me parece muy oportuno que ustedes, por ejemplo, tengan este medio, porque entonces ustedes llevan una palabra verdadera. Pero hay gente que buscando va a lugares que no son veraces y es ahí donde se lastiman. Seguro. ¿Y cómo comienza a despertar en usted esta inquietud, no? Porque por allí es impactante cuando se lee parte de su biografía y de su historia y usted mismo dice, yo era ateo. ¿Por qué usted era ateo y cuándo se produce esa conversión, ese amor y ese interés por las cosas de Dios? Yo he nacido, como casi todos los sudamericanos, en una familia católica, pero de libre pensamiento. Mi papá fue diplomático y pues él nos acostumbró al pensamiento libre. Cuando terminé el colegio, que era un colegio católico además, viajé a Europa a estudiar la carrera profesional. Primero empecé a hacer psicología en Italia y conocí en Francia la escuela de Jean-Paul Sartre. Le estoy hablando de los años 70, había terminado el Mayo francés, el socialismo, la filosofía existencialista estaba de moda y era como un poco de buscar una respuesta humana a las incógnitas de la vida. Y a mí me sedujo el existencialismo, digamos, por el realismo de confrontarlo al hombre con lo que él es en el mundo. Y me volví ateo en 24 horas. También era un tiempo de mucha lucha contra la doctrina cristiana, ese que usted está hablando, doctor, sobre todo en Europa, ¿no? A Sartre se le llamaba el papa del existencialismo ateo. Tal cual. Entonces, personalmente yo nunca entré en conflicto con la religión, ni con los sacerdotes, ni con la iglesia. A mí me interesaba estudiar una ciencia que me ayudara a que el hombre tuviera una vida con sentido en la tierra. Pero el sentido era humanista, social, pero no era de perspectiva espiritual. Quiero aclararle que yo después para el doctorado fui a Alemania y me quedé allá de profesor y de director de una clínica para enfermos mentales. Viví 12 años en Alemania aproximadamente y tenía pacientes sacerdotes o monjas a los cuales yo no cobraba y les decía, pero no es por fe, sino porque usted hace una obra de bien al prójimo. Entonces yo nunca he sido un ateo rebelde, digamos, agresivo con la religión, simplemente era ateo porque era ignorante. Porque siguió una corriente, digamos, se dejó llevar por una corriente. No, pero no conocía a Dios. Ajá. O sea, yo hacía ciencia, me dediqué a estudiar la bioquímica del cerebro, luego estudié bioquímica, neurociencia. Me dediqué a la ciencia porque me interesaba el hombre. Pero algo que a mí me ha impresionado es que a mi alrededor habían muchos católicos y nunca ninguno dio un testimonio de una fe muy sólida, muy fuerte. Y eso es lo que a mí me interesa hoy, por ejemplo, de que el católico sea un católico convencido, ferviente. A mí me sorprende que, de acuerdo a al CELAM, a la Conferencia Episcopal Latinoamericana, 85% de los católicos no van a misa los domingos. Entonces mi ateísmo también ha sido alimentado por la tibieza y la indiferencia de aquellos creyentes que me rodeaban. Yo no estaba haciendo una búsqueda, pero me parece que si hubiera encontrado personas con fervor, alguno me habría dicho, doctor, usted trabaja, ayuda a la gente tanto, es que dentro hay un espíritu que usted lo está asfixiando. Entonces, un día yo ya tenía 44 años, viajé a Bolivia, y en Bolivia sangraba un Cristo, la imagen de un Cristo tenía unas efusiones, pero la prensa, las autoridades, todos decían, esto es un fenómeno parapsicológico, es un fenómeno paranormal, no es verdad, es un fraude.
Entonces a mí, por mi afán científico, me parecía extraño que la gente hable sin saber, hable sin investigar. Entonces, pensando que eran fenómenos psíquicos, parapsicológicos, yo fui y dije, yo quiero estudiar esta imagen. Y ahí comienza Y esas entonces este camino. esas lágrimas que cayeron, demostré que eran lágrimas humanas, y esas 3-4 lágrimas destrozaron las murallas de mi ateísmo. Ahí empezó la historia. Ahí empezó la historia, Sí. con 44 años, doctor. Sí. Bien. Antes de avanzar en lo que es concretamente el motivo de su conferencia, los milagros eucarísticos, y en algunos casos que le vamos a preguntar, me gustaría que nos dé las características de su especialidad, es decir, cómo es esto de la neuropsicofisiología, ¿no? Cómo usted comienza entonces a detectar y a estudiar este comportamiento del hombre, este comportamiento nuestro, y también unirlo a la fe, ¿no? Porque estimo que allí está el hilo de esta investigación. Yo estudié primero una licenciatura en psicología en Italia, pero cuando empecé a estudiar en los años 70, yo aprendí a utilizar la palabra como recurso en la psicoterapia para atender a un paciente. Pero yo no sabía lo que la palabra producía en el cerebro de esta persona. Entonces decidí estudiar ya en Alemania bioquímica. Y empecé a estudiar cómo la palabra creaba era un estímulo físico, la palabra, que creaba modificaciones químicas en el propio cerebro, y me dediqué al impacto de la palabra en el cerebro. Ahí conocí una profesora que se llama Rita Levi Montalcini, que había ganado el premio Nobel, y ella había estudiado cómo crecían las neuronas. Entonces yo estaba haciendo estudios cómo estimular la química de las neuronas para que produzcan sustancias deseables. Por ejemplo, en un depresivo que baja la serotonina, hacer trabajos para que active mayormente la producción de serotonina o dopamina. Entonces tuve que especializarme en bioquímica para luego hacer neurofisiología y estudiar las funciones del cerebro. Entonces yo estoy en grado de estudiar una conducta humana, por ejemplo, una conducta agresiva, un joven que se ha hecho adicto a algunas drogas, y explicar qué le pasa al cerebro cuando esa persona actúa de una cierta manera. Qué le pasa a un hombre cuando está muy contento, cuando está agresivo, cuando ha tomado alcohol o se ha drogado. Entonces yo trato de explicar por qué el hombre es como es. Pero todos esos son componentes orgánicos, bioquímicos, fisiológicos, y están totalmente ausentes de la naturaleza espiritual. Así que yo en mi vida profesional, por más que hubiera trabajado el tema del afecto, que es una variable intangible, yo he ignorado totalmente la naturaleza espiritual. Yo no creía que el hombre tuviera espíritu y no creía que existiera Dios. Entonces las investigaciones de las que luego hablaremos son las que me han dado un atisbo. Por ejemplo, el hecho de que una estatua de Cristo sangre es yeso. ¿Cómo puede salir de una estatua de yeso sangre con glóbulos rojos, glóbulos blancos, hemoglobina, plasma sanguíneo? Todos los componentes de la sangre, entonces, de la sangre humana. Claro, y yo podía demostrar de que ahí hice 13 estudios en una de estas imágenes, y podía demostrar que no había fraude, y podía demostrar que esto estaba cambiando mi vida y la de otras personas, y que los frutos eran buenos. La gente, pues, por ejemplo, los alcohólicos dejaban de beber, los violentos cambiaban, las familias se unían, los frutos eran de miles y miles abundantes. Así que yo empecé a presentir de que ahí había una manifestación del espíritu que yo no conocía. Y eso es lo que luego ya me lleva a las otras investigaciones de las hostias que sangran. Bien, sobre eso vamos a hablar en minutitos nada más. Hacemos una breve pausa, lo vamos a convidar al doctor con un café. Si alguien recién sintoniza la radio, estamos conversando con el doctor
Ricardo Castañón Gómez, que es presidente del Grupo Internacional para la Paz, que visita la Argentina, nuestra ciudad por primera vez, y que hoy a las 16 va a estar brindando su conferencia magistral en el Salón Metropolitano. Algunos oyentes nos pedían la dirección. Bueno, simplemente el Salón Metropolitano está ubicado en el ámbito del Shopping Alto Rosario, allí en la zona norte de la ciudad. Sigan con nosotros en 103.9 y les recuerdo nuestras líneas de comunicación 431-2872 y 433-3899. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí. Estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Y estamos en nuestro programa de esta mañana conversando con el doctor Ricardo Castañón Gómez, presidente del Grupo Internacional por la Paz. Reitero, a las 16 dará su conferencia en Salón Metropolitano. Se ha comunicado Néstor Vallejos, está muy contento, dice que lo sigue desde hace 4 años y que hoy va a estar, por supuesto, en su conferencia, así que lo agradecemos. Les recuerdo nuestras líneas 431-2872 y 433-3899. Y tengo, bueno, tantas inquietudes y tantas cosas para manifestarle y le agradezco, doctor, que lo podamos hacer así, desde una libertad de preguntas y respuestas, porque esto es interesante y enriquecedor para todos. Pensaba cuando preparaba ayer por la tarde esta entrevista, que imagino no le habrá sido fácil el camino de inicio, ¿no? En algún momento sintió resistencia por parte de la jerarquía eclesiástica, que de pronto una persona ateo, relacionado al mundo de las ciencias, comience a investigar y comience a dar estos resultados a través de su trabajo personal. ¿Cómo lo ha vivido? Hasta los 44 años, que era yo bastante ya conocido en ciertos ambientes, la opinión mía era científica, atea. A pesar de ser ateo, nunca he ofendido los principios de otras personas por razones religiosas. Entonces,
las autoridades de la iglesia que me conocían sabía que era un profesional que incluso daba conferencias en ambientes católicos, a sacerdotes, a monjas, colegios, universidades católicas. Pero cuando empecé a investigar estos fenómenos, el argumento que ellos utilizaban era de que la fe no necesita pruebas para creer. Pero cuando empecé a estudiar, por ejemplo, una imagen que sangraba, se llama eso efusión, cuando había efusión de un líquido y yo demostraba que era sangre humana. Yo había aprendido que un signo pone en evidencia que detrás del signo hay un significado. Y si hay un significado, hay algo inteligente detrás. Por lo tanto, hay un autor. Y yo quería llegar al autor del signo. Entonces, algunos me decían, eso no es cosa suya, no necesitamos nosotros, porque el autor ya ha hablado de estas cosas. Pero mientras tanto había, por ejemplo, una familia que era la dueña de la imagen, les consideraban locos, mentirosos, que querían dinero, cosa que no era verdad. O sea, esa gente sufría las consecuencias, porque ellos en su coherencia espiritual decían, este es un signo de Dios. Entonces yo lo que quería era que la verdad fuera, digamos, clara para toda la gente. Entonces sí, al principio no era fácil hacer entender de que lo que yo estaba haciendo no pretendía crear una diferencia en lo que ellos enseñaban, sino ayudar a tener una evidencia de lo que estaba sucediendo. Me tomó tal vez unos 7, 8 años hasta que se comprendiera que la ciencia estaba en grado de ayudar a esto. Para esto ayudó mucho que yo hiciera estos estudios gratuitamente y que me despojara de lo que yo tenía para financiar mis investigaciones, porque son muy costosas, en general nadie te ayuda, me aplauden mucho, pero es raro el que te quiera ayudar de manera efectiva. Usted lo hace con su con dinero mi propio recurso, y tuve que recurso. vender todo lo que tenía, casas, todo para O sea que hizo poder... una opción de vida, doctor. Claro, entonces cuando yo ya fui demostrando y que detrás de esto había más bien un esfuerzo verdadero, es que se fueron abriendo las puertas. Y hoy, cuando hay casos importantes en el mundo, me llaman de muchos países las autoridades de la Iglesia para hacer estas investigaciones. Vamos a hablar de algunos casos, ¿no? Porque usted recorre el mundo hablando de los milagros eucarísticos. Podemos ver que esto cambió su vida también, ¿no? De acuerdo a lo que nos está contando. Y sabemos que en 1999 usted vino a investigar aquí, a Buenos Aires, un caso por pedido del cardenal Bergoglio, hoy nuestro Papa Francisco, ¿no? Así que nos gustaría que nos relate un poquito esto, que imagino también va a ser motivo de su charla hoy, ¿no? Sí, ¿Nos puede dar unos avances? Claro, con gusto. Bien. Yo había venido a Buenos Aires el año 99 para dictar conferencias. En general, mis conferencias, la mitad de ellas son sobre el cerebro y la conducta. No necesariamente están unidas a temas espirituales, aunque yo completo siempre con ello porque el hombre es integral. Y mientras dictaba las conferencias me dijeron, doctor, en la parroquia de Santa María hay una hostia que ha sangrado. Como yo había estudiado una imagen de un Cristo que sangraba durante muchos años y ya la autoridad de la Iglesia había reconocido el caso y había autorizado la veneración, la construcción de una capilla, esto me daba cierta validez ante las autoridades acá. Entonces fui a visitar la parroquia de Santa María en Buenos Aires. Encontré a los dos sacerdotes que eran, digamos, protagonistas. Uno era el párroco, el otro era al que se llama Alejandro P.C., el otro se llama Eduardo Graham. Y me mostraron la hostia, dijeron, doctor, aquí ha habido esto, ellos lo llaman el signo, si se puede estudiar. Entonces yo le dije, mire, sería bueno que ustedes tengan la autorización del arzobispo del lugar. Me dijeron que era el cardenal Bergoglio. Y cuando tengan ustedes esa autorización y una invitación para mí, yo vuelvo. Entonces ellos lograron esto,
sé que también, porque me enteré de esto después, habían averiguado de mi situación en una oficina del Vaticano para saber si yo era recomendable o no. Afortunadamente el secretario del cardenal Ratzinger, que era Monseñor Girotti, él sabía de mis investigaciones, entonces él dijo que pues sí, que podría hacer yo el estudio con garantía, obviamente gratuitos, sin que yo pueda hablar de nada que no me autorizaran ellos, siempre hay una ética en esto. Y vine a tomar las muestras acompañado por un abogado australiano, que el abogado es el que tiene que garantizar lo que se llama la cadena de custodia, de que las muestras que toman tienen un cierto proceso, destino, hasta que llegan a los laboratorios. El estudio nos tomó del año 99 al 2006, a marzo de 2006. Viajamos a 4 continentes, a los mayores laboratorios, buscando respuestas. Laboratorios, cuando usted dice laboratorio, es para hacer los análisis de la sangre o de ese líquido que había aparecido en las hostias. Sí, cuando tomamos las muestras, primero yo estaba interesado en una hostia que es la que había sangrado el 96, pero mientras estoy hablando con los padres, que eran varios, me dicen que tenían otra más que había sangrado el 92. O sea, ellos tenían 2 hostias que habían tenido efusión de una sustancia rojiza. Entonces yo tomé esas 2 muestras, y estos laboratorios que buscamos, comprenderá, estamos hablando de una cosa sagrada, porque es una hostia consagrada, y uno no puede ir a cualquier laboratorio. A veces yo tengo que ir a 30 laboratorios y ver si es que es el lugar o no. Hoy que soy católico, pues lo tengo que hacer en oración, pidiendo que Dios me lleve al laboratorio. Pero en esa época yo buscaba más el prestigio de los laboratorios. Y como las muestras son muy pequeñitas y no las podemos desperdiciar y tenemos que tener la garantía que nos devuelvan lo que se ha utilizado para un estudio, se llaman laboratorios de muestras mínimas. O sea que a veces usted lleva una muestra del tamaño de la cabeza de un alfiler. Claro. Y por eso es de que teníamos que ver laboratorios muy exclusivos, eso hacía también que sean los costos muy elevados. Pero después de 6 años fuimos reuniendo todos los resultados. Se trataba de sangre humana. Entonces esto ya sorprendía, que de un pedazo de pan salga sangre. Había hemoglobina. Este dato es interesante porque la hemoglobina es una heteroproteína que lleva oxígeno a los tejidos y ayuda en la eliminación. Y para que eso se dé, usted necesita unas moléculas que están haciendo un trabajo gigantesco. Entonces, quienes conocen la fisiología, la bioquímica, saben que para ver hemoglobina, detrás tiene que haber un trabajo extraordinario. Entonces, a mí ya me empezó a sorprender cuando de ese pedazo de pan manchado de rojo, yo estaba presente en los laboratorios, rescataban hemoglobina. ¿Usted presenciaba todos los procedimientos? Algunos de ellos sí, cuando los podían hacer en mi delante, sí. Claro. Y luego glóbulos rojos, glóbulos blancos. Y la sangre se produce en la médula ósea, los tejidos, o sea, los glóbulos rojos blancos, se forman en las terminales de ciertos huesos. Entonces, cuando yo pensaba y decía, este es un pedazo de pan, y al lado yo pongo la médula ósea, donde se forman los glóbulos rojos, blancos, plaquetas, a mí me impresionaba de que de un pedazo de pan brote todo eso. Y es ahí que me aprendí la cita de San Juan en el capítulo 6, donde dice, el pan que yo les daré es mi carne. O sea que su palabra se cumplía, porque esto es mi cuerpo, porque esto es mi sangre. Ahora que nos hemos quedado durante las investigaciones sin respirar muchas veces, con un llanto reprimido en el laboratorio, porque era tal la emoción que... Pero los doctores no saben que esto viene de una hostia. Esa era la pregunta. ¿Cómo le presentaba a usted esa muestra para que se haga el análisis y la investigación? ¿Cómo qué? El abogado forense, esto tenemos ya en un tubo de ensayo, esterilizado. Entonces el abogado va y dice, quiero un estudio forense de este espécimen.
Entonces, ¿Cómo se hacen de los cadavéricos? Claro, como Bien. un estudio forense. Pero ellos no saben que esto viene de una hostia. Entonces ellos hacen, se llama blind test a ciegas. Entonces ellos hacen el resultado, y para que usted sienta un poco el ambiente, yo estoy presente con el médico. A veces, como yo soy más conocido, yo no aparezco, voy con otro médico que le entrega, yo soy observador. Entonces viene y dice: doctor, le he traído este espécimen, por favor, para que me diga qué es. Él lo conoce al médico, que es un cirujano. Entonces este se llama histopatólogo, el que estudia el tejido. Entonces empieza a mirar por el microscopio y dice: aquí hay glóbulos rojos, glóbulos blancos, tejido adiposo, macrófago fagocitando lípidos. Y le mira y dice: aquí no hay nada especial, doctor, aquí solamente hay glóbulos rojos, blancos. Y yo digo: siga, por favor, doctor, siga. No, pero aquí no hay nada especial. Y sigue. Porque él está pensando que debe descubrir un cáncer, una patología. Él no sabe qué es eso. Claro. Entonces, a mí que me diga: aquí hay sangre, glóbulos rojos, y es pues para que yo tiemble. Claro, ella tiene la respuesta que usted va buscando, ¿no? Claro, entonces es el momento en el cual realmente uno se siente, yo me siento muy conmovido, porque a veces me dicen: doctor, vea por el microscopio, y yo veo un tejido de carne, que es músculo del corazón, vivo. Y eso es lo que uno no puede entender. Los glóbulos blancos fuera de la circulación sanguínea, a los 5 minutos o a los 60 se desintegran. La hostia de Argentina, la del 96, fue vista por el patólogo del corazón, el doctor Zubibe, el 2004, 8 años Sí, después. claro. Y él dice: el momento que se tomó esta muestra, el tejido estaba vivo. ¿Por qué dice eso usted, doctor? Porque aquí hay glóbulos blancos intactos, y los glóbulos blancos solo pueden haber llegado a este tejido del corazón por circulación sanguínea. O sea que 8 años después el tejido está vivo. Está vivo. Y en una hostia que acabo de terminar el estudio en México, que ya han declarado milagro, hay una lesión, y en ese momento la hostia sangró el 2006. Este estudio se hace en laboratorio en febrero de en julio de 2011, y dice: macrófago fagocitando lípidos. O sea, la célula está trabajando para reparar una lesión. Se está comportando como si estuviera en el cuerpo humano. Está vivo. Es estremecedor, realmente, y yo que lo tengo aquí delante al doctor veo cómo se emociona, porque se emociona todavía contándolo, Claro. No solamente ahí en el laboratorio en esos años, ¿no? Bueno, estas cosas son, si no son mensajes de Dios, ¿qué son, doctor, no? Qué increíble, qué tremendo. Científicamente yo trato de presentar el resultado a la autoridad de la Iglesia y decirle: esto no es fraude, esto es real, humanamente, naturalmente, no puede producirse este fenómeno. Entonces ahí se detiene mi opinión, que es científica. Es ya la Iglesia la que hace la interpretación si es de origen sobrenatural o no. Después me va a explicar algo relacionado al Santo Sudario, porque Está bien, creo que ahí también claro, sí. hay algunas explicaciones desde la ciencia, ¿no?, que realizar. Hacemos una breve pausa. Yo imagino que no quieren que corte, ¿no?, pero le vamos a permitir tomar un tecito y seguimos charlando con el doctor Ricardo Castañón Gómez, que reitero, para escucharlo más ampliamente, aunque nos está dando tantos avances que se lo agradecemos de corazón, realmente, esta tarde a las 16 en Salón Metropolitano. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más
grande de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Exactamente las 10 de la mañana, 36 minutos, y seguimos conversando aquí en los estudios. Está con nosotros el doctor Ricardo Castañón Gómez, visitando Rosario y listo para dar su conferencia esta tarde a las 16 en Salón Metropolitano, en el ámbito del shopping el Alto Rosario. Y también nos pregunta Eva, lo saluda además, doctor, le agradece Gracias. Que esté aquí, le deja muchas bendiciones, son importantes las bendiciones, sí, lo fortalecen. Va a estar también el doctor dando una conferencia mañana a las 19 en Cristo Rey en Fisherton, según la información que nos suministran. Marcela Rivas dice, muy impresionante la charla con el doctor, Dios lo bendiga mucho, esto a través de nuestro Facebook. Y Carla Tosone dice, me emociona escucharlo y me impactó el llamado que hizo a que los católicos seamos más fervientes en nuestra fe. Le deja bendiciones. Bueno,
Recién nos quedamos allí como con algo que también es impactante, ¿no? Usted decía que una muestra había dado como resultado el corazón herido. Esta es una experiencia hermosa para la Argentina, porque en la hostia que sangra el año 96, el año 2004, el profesor Federico Tsugibe de Nueva York, que es histopatólogo, estudia tejidos, es forense y es cardiólogo, descubre que el tejido es músculo del corazón, miocardio, ventrículo izquierdo. Ahora, imagine el momento en el cual él está mirando la muestra, se ha preparado esto en una laminilla de vidrio que se pone debajo del microscopio, y él mira y dice, "Heart is my business", mi profesión es el corazón. Él no sabe que esto viene de una hostia. El tejido que ustedes han traído corresponde al músculo del miocardio, ventrículo izquierdo. Ellos siempre hablan así porque van grabando su informe. Su paciente ha sufrido mucho. Mire que él no sabe que esto es una hostia. Su paciente ha sufrido mucho porque aquí yo puedo determinar de que él ha tenido un infarto al corazón. El infarto ha sido reciente. Imagínese la cara del pobre doctor cuando se le dijo que esto no venía de un tejido humano, sino de una hostia. Así que él dice que posiblemente el infarto sea debido a un golpe en el pecho a la altura del corazón. Yo voy a presentar un libro que se llama Crónica de un milagro eucarístico, que es sobre estas hostias y la de México. Lo voy a presentar el 3 de octubre en México en una feria del libro, pero ahí estoy explicando las razones por las que Jesús tuvo el infarto. Antes de avanzar, doctor, estamos hablando de miocardio y ventrículo izquierdo, que es la parte fundamental del corazón, ¿no? La que lleva el oxígeno. El miocardio es el músculo que le hace latir al corazón y lleva oxígeno al tejido. Claro. O sea, es lo primordial para la subsistencia. Para la vida. Sí. Para la vida. Ahora, un teólogo colombiano me dijo, doctor, ¿sabe por qué ha encontrado usted miocardio? Porque el músculo es el que le da vida al corazón, y Jesús nos está enseñando que en la Eucaristía Él es el punto vital, Él es el centro. ¿Y por qué tiene ventrículo izquierdo? Porque el ventrículo izquierdo es aquel que al que llega la sangre limpia, y es el Señor el que purifica su iglesia. O sea, hay una alegoría en esto, de acuerdo al teólogo. Pero volviendo a esto, en la hostia de México se ha encontrado la acción del glóbulo blanco, que se llama macrófago, trabajando vivo para reparar una lesión. Entonces, cuando yo me reúno con los cardiólogos y le digo, el histopatólogo, el especialista en tejido, ha encontrado un macrófago fagocitando lípido, ¿qué me dice? En la hostia de México, hace pocos meses, ya no en la hostia argentina, me dice, doctor, esa acción del macrófago fagocitando lípido es típico de un infarto al corazón. O sea, lo que usted está encontrando es lo que ocurre después, porque ya ha habido la lesión y el macrófago está tratando de reparar esa lesión. O sea que las dos hostias tienen tejido vivo. Hay algo, o sea, esto que usted está diciendo, ¿no? Como que se han encontrado los mismos resultados en las hostias que se han investigado, doctor. Esto implica también un resultado favorable a la investigación. El tipo de sangre, por ejemplo, en la hostia de México es AB. Es el mismo resultado que se encontró en la hostia que sangró en Lanciano en el siglo VIII y que se estudió en 1970, y es el mismo tipo de sangre que se encontró en la Sábana Santa de Turín. O sea que para mí es un parámetro interesante que en las hostias yo encuentre el mismo tipo de sangre que hay en la Sábana Santa de Turín. Esto también, en cierta forma, desalienta el hecho que a alguna hostia se le pueda colocar una gota de sangre, o que no pueda ser veraz el hecho de la efusión, como una de las dice. Por ejemplo, en la hostia de México, el obispo me pidió este favor. Él me entregó la hostia el 2009,
octubre, pero la hostia sangró en octubre de 2006. Entonces me dice, doctor, yo soy el obispo de acá, yo debo garantizar que aquí no hay manipulación alguna. Claro. Entonces lo primero que le pido es que usted, con los técnicos, ayude a descubrir si la sangre o el líquido lo han puesto por encima o brota del interior. Entonces esos estudios se hacen en laboratorios forenses muy sofisticados, y 2 estudios en distintos laboratorios que hemos hecho demuestran que la sangre brota del interior, que nadie le ha puesto. Que nadie lo ha puesto. Primera cosa. Pero sí. Segunda cosa es de que supongamos que alguien sí le hubiera puesto sangre. Yo le preguntaría, si alguien le ha puesto sangre, ¿cómo hace para conservarla, por ejemplo, desde el 2006 al 2004, fresca? Claro, porque estamos hablando de tejido vivo. ¿Cómo hace? O sea que, aunque alguien, ya lo le pongo, ¿cómo hace? ¿Cómo determinas en una muestra tan pequeña como la cabeza de un alfiler que vas a tomar tu músculo del corazón, miocardio, ventrículo izquierdo? Entonces, es verdad, yo estoy abierto. El que más cuestiona soy yo, porque yo debo garantizar. Yo soy muy severo en mi investigación, porque después lo que yo diga va a ser para que la autoridad de la Iglesia lo diga a todo el mundo. O sea que yo debo ser un filtro muy, muy rígido. Entonces, el primero en cuestionar todo soy yo. Ahora, este es el milagro. Porque cuando la ciencia llega hasta un punto, ¿qué le dicen luego los científicos y los estudiosos cuando no pueden explicarlo? ¿Qué le responden, doctor? Cuando yo hago, por ejemplo, el informe que le entrego al cardenal Bergoglio en marzo del 2006, la ciencia testifica que naturalmente este fenómeno no puede ocurrir. Entonces ya ellos pasan a la instancia teológica. Acá en Argentina hablan de un signo, y han hecho un altar donde hacen toda la veneración a esta evidencia. Pero en México el obispo el 12 de octubre del año pasado ha declarado este caso solemnemente milagro. O sea que el milagro ya significa, yo reconozco que el autor directo e inmediato de esto es Dios. Esto es una gracia de Dios para mi diócesis. Entonces, el que se manifieste ya en términos de milagro ya no es el científico, es la Iglesia. Es la Iglesia. Y el caso de Buenos Aires está como signo aún. Sí. Bien. Voy a leer algunos de los mensajes de los oyentes que agradecemos. María Teresa Moricone dice, qué belleza todo lo que está escuchando. Adriana quiere saber si hay vídeos o material de sus conferencias, doctor. Esta noche habrá un video que se intitula Razón Humana y Ciencia Espiritual, para que ellos tengan todo, las imágenes, la conferencia. Y para el tema del cerebro hay uno que se intitula, porque hablaré la primera parte de algo del cerebro, cuando la palabra hiere y sana, sobre el impacto neuropsicológico de la palabra en el cerebro. Usted ha escrito muchos libros también, 17 doctor. libros, sí. 17 libros. No pude traer libros porque creo que era complicado con los temas de import y export. Bien, pero sí pero videos, y esos van a estar a la venta. Sí, esta tarde. Sí. Bien. José Ramón San Germain es médico forense. Dice que lo comprende muy bien en todo lo que usted está explicando. Claro, la participación de los médicos forenses en todas estas investigaciones son claves, doctor. Si el doctor va a ir esta tarde a la conferencia, ojalá pudiera acercarse, por favor, porque tengo muchos casos de investigación y yo nunca uso el mismo equipo 2 veces, porque no quiero, porque mis estudios llegan a todo el mundo, pero me interesa que llegar al no creyente. Entonces yo no quiero tener un equipo que es el mismo que hace todas las investigaciones. Yo para cada equipo cambio. Y en este momento debo empezar investigaciones con 2 hostias nuevas. Así que si conozco un nuevo forense, para mí es importante. Bueno, José Ramón San Germain, ahí está entonces. Qué tarea, ¿no? ¿Se puede saber de dónde son los casos que va a comenzar la investigación, doctor? Solamente se van a anunciar cuando ya los obispos lo autorizan. Lo determinan, sí. Perfecto. Leo otro mensaje. Rosalía Nin dice, estoy emocionada con todo lo que escucho. Ah, no, este ya lo leí, perdón. Que no puede ir y nos preguntaba de la próxima charla que va a ser el martes.
el martes a las 19 en Cristo Rey. Dice, gracias por darnos parte de su experiencia a través de la radio, rezo por su misión y lo encomiendo a María hoy en el día de su natividad. Gracias, hermano. Qué lindas cosas. Bien, le propongo hacer una pausita más y luego me gustaría ingresar un poquito en algunos números, en algunas estadísticas y también en algunos temas que nos confronten, ¿no?, a este tema de la ciencia y la fe, doctor. Está bien. Gracias. Ya volvemos. Silencio amante, mostrar el alma como quien quiere darse, hacerlo todo en vida concentrada, volviendo simple la historia complicada, silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos como hostias vivas a nuestra vida, hostia agüita clara, trigo sencillo y cierto, ser hostia pura, inmensa en su secreto, feliz y pleno, ajeno a las miradas, como una hostia, vida transfigurada, silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos como hostias vivas a nuestra vida, hostia viva. Silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos como hostias vivas a nuestra vida, silenciándonos, ofreciéndonos, encendiéndonos, donándonos como hostias vivas a nuestra vida, hostia viva. Ser en tu amor, pulso de amor. Exactamente, las 11:10 y seguimos agradeciendo realmente todos los llamados y esta repercusión. Natalia Villalobo dice, mis saludos al doctor, es impresionante su testimonio y su trabajo. Hace varios años que lo sigo, estaremos esta tarde disfrutando de su conferencia, Dios lo bendiga. Y Mariana dice, buen día para todos, gracias doctor Castañón Gómez por transmitir todo lo que el Señor le ha encomendado y de la manera en que lo hace. Seguramente sus conferencias darán muchos frutos, transformarán muchos corazones tibios en fervorosos y permitirán a tantas personas reconocer la presencia viva de Jesús en la Eucaristía. Nos vemos esta tarde. Bendiciones, dice otra oyente que Muchas va a estar allí. gracias. Y esto me da pie, en cierta forma, para que hablemos un poco de algunos números. Yo le he leído en algunas entrevistas porcentajes de católicos que no creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, doctor. Y esto, la verdad, que nos lleva a pensar, si un católico no lo cree, que queda para el resto, ¿no? Para el resto de la humanidad en este momento en que estamos transitando por un tiempo
de un agnosticismo muy notorio, ¿no? De un ateísmo notorio. Esta tarde y en mis conferencias voy a hablar unos minutos del cerebro, porque voy a explicar cómo es el cerebro de una persona convencida de algo y cómo es el del cerebro tibio. Entonces, yo estudio el cerebro con tecnología moderna y esto me ayuda a conocer por qué usted me dice, ¿por qué hace usted este trabajo durante 20 años? Y por qué alguien dice, yo te voy a ayudar y después ya no vuelve. Entonces, cuando nosotros aprendemos algo, en el cerebro se van formando unos tejidos que llamamos grafo neural, hechos por las células nerviosas, las neuronas. Entonces, cuando este tejido es muy poderoso, se hace una huella, ese es el grafo. Y esa persona, aunque llueve o truene, si es católica va a ir a misa el domingo, porque esa persona está convencida, ha entendido. En cambio, si una persona es tibia, yo le digo, ¿eres católico? Ajá. ¿Vas a misa? Ajá. Son personas de pensamiento simple, se llaman así, porque hablan porque tienen boca, pero no están convencidas. Entonces, lamentablemente, a mí esta investigación mía partió de esta constatación de que la Conferencia Episcopal Latinoamericana menciona que 85% de los católicos no van a misa el domingo. Eso no es así ni en Colombia ni en México, donde allá 30% la gente va a misa y el 70% no. Pero igual el católico no está convencido. El año pasado yo estuve en Dallas y un sacerdote de nombre Bradley dijo, se ha hecho una encuesta al salir de las iglesias católicas para preguntar si el hombre que salía de la iglesia católica el domingo creía que Cristo estaba presente en la Eucaristía. Y han respondido que 70% no creía que Cristo estaba presente en la Eucaristía. Y el año 2008, cuando fue el encuentro del Papa Benedicto con los jóvenes, yo fui invitado por el Vaticano y la organización australiana para hablar a los jóvenes sobre ciencia y fe en 2 conferencias. Y el obispo del lugar, Monseñor Pell, hizo un estudio demostrando que 60% de los católicos australianos no creían que Cristo estaba presente en la Eucaristía. Así que obviamente a usted está sorprendida porque uno dice cómo es posible. Claro. Pero yo creo que eso nos lleva a la ligereza con la que nosotros vivimos nuestro cristianismo. Le voy a hacer una pequeña confesión. He estado en algunas iglesias acá y me ha sorprendido que son iglesias muy vacías. En otros lugares, por ejemplo en Colombia, usted va a misa cualquier día, a la misa en la mañana, por ejemplo vaya a las 8 de la mañana el martes, miércoles, jueves a la Catedral de Medellín y va a encontrar 5 confesores y 4 concelebrantes y unas 500, 800 personas en una misa ordinaria. Entonces creo que está faltando ese input, ese sentido profundo de decir, amigo, ¿qué estás haciendo con tu fe? Y pienso que por eso suceden estos fenómenos. El teólogo León Dufour dice, el milagro sucede para demostrarte que aquello que tú crees es verdad. Ahora, doctor, me genera algunas contradicciones esto, ¿no? Yo siempre pienso que por allí la cuestión de la fe que nace en el corazón, ¿no? Por una experiencia fuerte de la persona, un encuentro fuerte con Jesús. Al escucharla a usted, me hace pensar que la fe entra primero por el cerebro y después por el corazón. No. El Catecismo de la Iglesia Católica define claramente lo que es la fe y son los numerales 150 hasta el 153. La fe es una adhesión libre y voluntaria a la verdad revelada porque uno confía en quien la ha revelado. Y la fe es una gracia, es un obsequio de Dios. Pero esa fe Dios la regala a todos. Mi mamá la cultivó toda la vida, pero yo no, yo me hice ateo. Entonces la diferencia de lo que usted me pregunta está en que todos tenemos ese obsequio que es del espíritu, no es de la razón prefrontal neurológica, claro. Es del espíritu. Pero unos, como el sacerdote que le invita a hacer estos programas, o usted que hace este programa, y usted dice, yo quiero que crezca mi fe. Pero el otro decide que no.
Entonces, ahora, ¿qué está sucediendo? Bueno, ahí está el libre albedrío que Dios le da al hombre. Que no rompe. Y el Papa Exactamente. Juan Pablo II dice, nadie puede coaccionar tu fe. Pero acá viene otro detalle importante. ¿Por qué suceden hoy estos milagros? Porque el hombre se ha alejado tanto del conocimiento de esa naturaleza espiritual que ya no escucha la voz de su conciencia, ya no escucha la voz del espíritu. Yo he tenido pacientes en mi universidad donde era profesor, jóvenes que abortaban y lloraban, doctor, he abortado, 20 años de edad. Hoy, doctor, ya voy para mi tercer aborto, porque ya la voz de la conciencia ya se ha anestesiado con las modas, con los discursos ideológicos. Así que hemos dejado de escuchar la naturaleza espiritual. Entonces el trabajo que yo hago, aunque yo tome el tema de la fe y de la religión, no es una aproximación religiosa que yo estoy haciendo. Yo estoy haciendo una aproximación científica para decirle al hombre, tú eres cuerpo y alma espiritual y tu espíritu se manifiesta, y te voy a dar la prueba que existe, que es este milagro eucarístico, que sucede por acción del Espíritu Santo. Usted no se imagina cuando yo presento esto a médicos ateos. Ustedes son médicos, aquí hay un pedazo de pan. Este hombre lo único que ha hecho ha sido pedir que por el poder del Espíritu Santo en la consagración, el pan se convierta en carne, el vino y sangre, y aquí está. Entonces díganme cómo puede suceder esto si la única variable interviniente, es la palabra técnica, es la oración al Espíritu Santo. Mire, usted no tiene idea, los médicos rusos, vietnamitas, chinos. Doctor, ¿cómo puede ser? Explíquenos, por favor, cómo es. Digo, amigo, para entender esto te tienes que poner de rodillas y abrirte algo que tú desconoces, la fe. Sin duda. Estaba pensando que Juan Pablo II decía, no hablaba en su encíclica Fides et Ratio, ¿no? Que verdaderamente el punto de encuentro entre la ciencia y la fe es cuando la ciencia se pone a buscar la verdad, ¿no? Y en definitiva esto es lo suyo también, doctor, ¿no? Su frase es muy hermosa y yo la he citado muchas veces porque dice, la fe y la razón son las dos alas con las cuales el hombre se eleva a la conquista de la verdad. Y cuando yo hablo en estas conferencias, digo yo, hoy les mostraré aquel lugar en el que se abraza la ciencia con la fe. Bueno, tendríamos muchísimas cosas más para conversar, hemos cumplido con 1 hora de charla. Doctor, yo le voy a dejar esta pregunta, no sé si usted la va a saber responder, pero tenemos una norma de trabajo en la radio que es trasladarle todo lo que los oyentes plantean. Dice Viviana, si usted sabe cuánto tiempo está dentro de nuestro cuerpo Jesús cuando comulgamos. Yo he estudiado algunos casos de personas que han tenido experiencias personales con el Señor. Es un trabajo que ya no lo hago en los últimos años porque me he concentrado más en la Eucaristía. Pero el Señor, en sus instrucciones que ha dado también a místicos como a Margarita María Alacoque, al Padre Pío, Él dice, cuando ustedes comulgan, yo me quedo con ustedes todo el tiempo que ustedes quieren tenerme consigo. Entonces, algunos dicen en las calles de que está 10 minutos, 15 minutos. Eso no es así. Por ejemplo, en Faustina Kowalska, el Señor se quedaba hasta su próxima comunión. Entonces Él le dijo, tú te has convertido para mí en un tabernáculo vivo. O sea que una persona devota, una persona de oración consciente de esa Eucaristía, puede tenerlo al Señor hasta su próxima comunión. Con esta respuesta lo vamos a despedir. Muchísimas gracias, doctor, y bueno, que Dios le siga dando esta luz, esta sabiduría, esta fortaleza y también la salud, ¿no? Porque usted está permanentemente viajando, acostumbrándose a las culturas, a los horarios, a las comidas de todos los países, así que bueno, que siga adelante con todo esto que evidentemente son frutos para el mundo, ¿no? Gracias, he estado muy contento de estar en su programa, la felicito también, siga haciendo esto porque nosotros deberíamos ser hijos de la luz y llevar esa luz y ser sal de la tierra. Y me alegro que su programa sea eso, y también gracias a su audiencia por las oraciones, y pues me encomiendo a las mismas otra vez. Muy amable. Esta tarde a las 16 en Salón Metropolitano, allí en el Alto Rosario. Mañana a las 19 en Cristo Rey en Fisherton lo pueden escuchar y verlo, y conocerlo al doctor Castañón. Muchas gracias.